Gabriel, según los médicos, vos no deberías estar acá, porque a los 20 años te dijeron que te quedaban 6 meses de vida. Así fue. Tenía un cáncer en la espalda, un lunar, que se llama un melanocarcinoma, que a su vez, según los médicos de Estados Unidos, se había trasladado hacia la médula ósea. No existía cura, no se trasplantaba la médula ósea, y lo único que quedaba por hacer era rezar y esperar que yo me muera lo más tarde posible, pero no tenía cura, no tenía arreglo, no había rayos para eso. Lo único que hacían era darme quimioterapia, que era una cosa que te volteaba mal, cada 21 días Sí. te daban la quimioterapia. ¿Tenías que internarte para dártela? No. La primera vez sí, pero después ya no. Lo que sí te volteaba, vomitabas, te dolía la cabeza. Y después de eso seguías otra vez 21 días y así. El tratamiento duraba 6 o 7 días. Que 21, 6, 21, 6, 21, 6. Sí. Entonces y además me daban inmunoterapia, que era una cosa que en aquel momento estaba en experimentación. Y yo la verdad que cuando me enteré de eso no lo podía creer y no entendía por qué me había pasado a mí, qué hice yo, por qué yo, ¿no? Pero rápidamente me fui de ahí, de ese camino de pensar de por qué a mí. Y dije, bueno, 6 meses es mejor que nada. Lo llamé a mi viejo, preparame guita que me voy a dar una vuelta por el mundo, volví, porque podía moverme, Sí. yo no tenía dolores y eso, lo único que me hacía mal era la quimioterapia, fuera de eso yo estaba bien. Entonces volví a Buenos Aires, agarré un pedazo de plata, mucha plata, que es para aquel momento, y me fui a dar una vuelta por el mundo, y llevaba conmigo las drogas, las metía en el avión, tenía que estar en la heladera, entonces las metía en la heladera del avión, me conseguía algún hospital, algún lugar donde se me suministre, había armado una especie de programa, Sí. una cosa muy programada, para poder tener asegurado el suministro de la droga, y mientras tanto hacía una vida increíble, justamente como ya estaba calculado cuándo y cómo me iba a morir, entonces yo no me iba a morir en un accidente, ni iba a morir de un tiro, Claro. Porque ya estaba programado cómo era la muerte, entonces me metí en cosas que jamás me hubiese metido. Podías viajar sin cinturón en el avión. Nada, no podía hacer cosas nada. El mucho. avión no te iba a matar. Eso sería lo más liviano de lo que se podía hacer, ¿no? Te digo, probé y me metí en las cosas más insólitas y anduve por distintos lugares del mundo, conocí gente increíble. Y cuando te dicen que te quedan 6 meses de vida, decís, bueno, voy a dar una vuelta por el mundo. ¿Cuál fue tu primer destino? ¿A dónde dijiste voy primero? El primer destino fue Suiza, pero por escala. Fui a Israel porque tenía asegurada la droga en ese lugar para dármela, Sí. y de ahí volví, pues, Estambul, Grecia, España, qué sé yo. Sí. Lo interesante del asunto, por ejemplo, de Estambul, el mismo año que el tipo de la película esta, Expreso de Medianoche, Sí. que sale con hashish y lo agarran, yo salí con hashish y no me agarraron el mismo vuelo a Grecia que el tipo. No. Pero yo lo hice de idiota. En realidad yo estaba en Israel, un tipo me cambió cigarrillos por hashish y me agarré 2 barras gordas de hashish, me las puse en el bolsillo y me subí al avión, igual que el tipo, es decir, lo mismo. Podrías haber sido lo mismo la que le pasó película. al tipo me podía haber pasado a mí. No, la película no, se terminaba más chico, si me moría a los 6 meses. Yo. Claro. Y se te iba a complicar con los remedios. Pero te que todo así, ¿entendés? Fue un viaje alucinante. Claro, después no me sentía mal, llegaba el momento donde yo me tenía que empezar a sentir mal, no me sentía mal, volví a Estados Unidos, donde me hacían chequeos y me quedaba internado por un tiempo. Decía, no, se mantiene la cosa, está bien, está yo cada día más lindo, más gordo, Sí. más feliz, y seguía. Y además experimenté una especie de mutación en mi cabeza, es decir, yo no podía sentarme con vos, o con alguien, estar esperando 6 meses para saber si sos un buen tipo, si no sos un buen tipo, si puedo ser tu amigo. Yo era amigo enseguida, o me rajaba enseguida, o me enganchaba con una mujer enseguida, no tenía tiempo para decir, había sofisticado un mecanismo de conocimiento inmediato, de tratar de no perder el tiempo, ¿entendés? Con las boludeces. Claro.
me ayudó a funcionar con la gente de un modo muy raro. El problema de todo eso es que después de tantos años que pasó, no me saco la idea de que tengo que moverme como si el mundo se terminara dentro de muy poco tiempo. Es decir, no pude arreglar eso. Es decir, una vez que la cabeza se me programó para vivir lo más posible en el menor tiempo posible y sin calcular ni ahorrar ni hacer nada para el futuro, Sí. los planes míos, los máximos, tienen 3 meses y lo termino en 3 meses y ahí después empieza a andar. El porteño lo hice en 3 meses, la galería de arte lo hice en 3 meses, todas las cosas que hice las hice en 3 o 4 meses porque siempre tengo esa aceleración que me hace creer que no importa mucho lo que pasa. Y lo único que tengo es el mientras tanto y tengo que agrandarlo lo más posible, ¿entendés? Claro, eso está bueno, porque en definitiva es lo que te impulsa a hacer cosas. Porque si la mayoría de nosotros creemos que la muerte nunca va a suceder o creemos que va a ser algo muy lejano, si vos crees que es algo que va a suceder ya, decís, bueno, hago las cosas ya. De todos modos, quiero decirte que te genera problemas. Por ejemplo, vos suponete venís y me decís, Gaby, tengo un lío. ¿Qué te pasa? Ahí llega fin de mes, no puedo pagar el alquiler. Digo, ¿eso te parece un problema? Eso es una pelotudez. Claro. Es decir, me cambió la tabla de valores de un modo tal que me cuesta a veces entender o entenderme con gente que me viene con problemas o con situaciones. Digo, mirá qué boludez esto que me dice, ¿no? No pude adaptarme, es decir, como me parece que el cerebro se me acomodó para un lado y no pude volver para este lado. Que a veces me hubiese gustado, a veces no me gusta el fútbol, no me interesa si Argentina pierde o gana. ¿Entendés? Todas esas cosas que me parecen que no me sirven para nada. Sí. No me agregan ¿Y tiene que nada. ver con eso, pensás? Y yo creo que sí. Yo creo que, al mismo tiempo me cuesta sentirme parte del grupo de algo. Es como que siempre parezco sapo troposo. No sé si eso fue por esto, yo creo que ya era un poco antes eso, pero No tenés grupo de pertenencia. no. ¿Y el 11 no es tu barrio No, de el pertenencia? 11 yo juego mucho con eso, me divierte, porque el 11, primero porque yo viví una especie de antisemitismo larvado, donde la gente no, pero siempre una cosa de mucho prejuicio respecto de quién es el judío. Entonces, simplemente por eso, sin yo ser un tipo que vaya al templo, ni a que se le parezca, ni creer en Dios, cada vez que puedo, toreo con eso. Claro. ¿no? Como decir, yo soy judío, soy del 11, te gusta, bancátela si no jodés. ¿Es un poco un experimento con el otro para ver qué pasa? A veces sí, a veces un poco también para desmistificar de ambos lados, ¿no? Es decir, el judío perseguido, rompepelotas, que siempre lo hacen en contra de él. El tachero choca y yo este hijo de puta es un antisemita, pero lo hago jodiendo. Claro, claro. Porque me chocó a mí, ¿entendés? Me puso en una situación complicada. Y al mismo tiempo, decir, somos como cualquiera, ¿cuál es la diferencia? ¿no? Hemos hecho este país tanto o más que muchos otros. Claro. Ahora, una cosa que yo veo en común a lo largo de toda tu vida es que, no sé si tiene que ver lo que te pasó o no, es que sos muy para afuera, sos muy para el otro. Incluso tiene que ver con las cosas que has hecho. El porteño era algo, digamos, en contra de la dictadura, pero a favor de la sociedad. Te metiste en la investigación sobre lo que pasó en la AMIA. Bueno, tu reacción frente al kirchnerismo también estos últimos años. Y los que te conocemos sabemos que sos un tipo muy, muy generoso y preocupado por el otro, a nivel general y a nivel particular también. ¿Vos notás eso? ¿Es lo que te impulsa o es otra cosa lo que te impulsa a hacer eso? Es como arreglar tu casa. Es decir, cuando vos estás en tu casa y te falla la canilla, vas y la arreglás. Uh-huh. Cuando te falla el gas, vas y arreglás, llamás al gasista que te lo arregle. Y yo creo que de alguna manera, cuando uno tiene la posibilidad de resolver situaciones de los demás y de arreglar la casa, que es el mundo, el entorno donde vivís, tu país, si tenés la posibilidad tenés que hacerlo. Vos no podés tener digamos, la capacidad para hacerlo y derrocharla y no usarla, ¿no? Y al mismo tiempo, si mejora la casa de afuera, mejora mi casa de adentro. Si yo arreglo un poco más este país, yo no quiero vivir en un país fascista, por ejemplo. No quiero vivir en un país donde la gente acepte el verticalismo como una ley, ¿entendés? Porque no es una decisión. Una decisión es decir, yo prefiero la economía de Estado, la de mercado, 50-50, lo que sea. Esas son decisiones intelectuales. Entonces yo voy y discuto en mi partido con quien corresponda para tratar de que mi partido se parezca más a lo que yo pienso que debiera ser. Cuando el partido se basa de movida en yo decido y vos obedeces, vos veías chicos militantes de la cámpora que aceptaban el verticalismo como mecanismo. Bueno, eso me pareció que era una lucha que había que entablar, porque yo tengo una familia que quedó diezmada por el autoritarismo.
No quiero decir que el kirchnerismo o que el peronismo sean lo mismo que el fascismo, ni mucho menos. Pero quiero decir que por algo se empieza, nada es de golpe, nada viene, que no caen en paracaídas que invaden el país. Es la gente que va torciendo su cabeza y va aceptando como lógico cosas que en realidad no lo son. No es lógico que vos pertenezcas a un partido donde vos no puedas opinar y tengas que simplemente obedecer. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, si vos no aceptás la democracia, perfecto, no te disfraces de partido. Hacé lo que hacen los chicos del sur, estos que dicen que no reconocen a Argentina, pelean contra todos, se cagan a tiros y bueno, pero ellos no mienten, dicen, Argentina no es mi país. Yo no estoy de acuerdo con ellos, me parece que nada, hay que meterlos presos, pero es otra historia. Pero por lo menos tienen la honestidad intelectual de decir esto. Ahora, si vos crees en la democracia es que vos puedas discutir con el otro, que yo pueda, es decir, cuando yo pertenecía a un partido de izquierda de pendejo, antes del cáncer, y yo pertenecía a la célula de cultura, que éramos varios, y el programa cultural del partido lo hicimos nosotros, en la célula. Nosotros, que éramos la gente de la cultura, discutimos y propusimos un plan cultural para el partido, que después fue revisado por el Comité Central y decidieron que está bien. ¿Entendés? No es al revés, no es que el Comité Central me decía a mí cómo tenía que pintar los cuadros. Y entonces cuando vos ves una generación entera de chicos que aceptan el verticalismo como una posibilidad, digo, este tipo está mal. Y con eso hay que luchar. No es que yo, digamos, estoy con Macri o estoy con Magoya. A mí Macri, ¿sabés qué? No puedo decirlo porque sería poco elegante lo que yo haría con Macri. Pero la realidad es que en este momento se da una situación todavía peligrosa que tiene que ver con si optamos por la democracia o no optamos por la democracia, o si optamos por la Constitución y las leyes o optamos por otra cosa. Entonces, cuando se trata de eso, cualquiera que en otras circunstancias no sería mi socio puede ser mi socio transitorio. Mao Zedong, yo había sido maoísta cuando invaden la China, Japón invade China, lo llaman enemigo número uno, que era Chiang Kai-shek, que era su ponente Altamira, lo llamaba por teléfono a Macri y decía, che, tenemos que sacar a los japoneses de acá. Entonces pararon la pelea, sacaron a los japoneses y siguieron peleando. Yo creo que el avance de cierta concepción autoritaria, además de la corrupción, además de la enorme corrupción, pero eso sería aparte, porque no es que en este gobierno no exista la corrupción. Pero en aquel momento yo lo tomé como una cosa para mis hijos, para mis nietos, había que hacer algo al respecto, y lo hice, y así hice toda mi vida. Pero no sé por qué lo hago, además, no sé quién me obligó a hacerlo ni quién me lo pidió. Es una cosa sale. que sale solo. Bueno, sí, toca un poco los principios. Es curioso lo que... el otro día había el programa de Mirta, por ejemplo, en donde ella charlaba con Brancatelli, que ahora es supuestamente una especie de, no sé... de traidor a la causa peronista. Además de eso, pero encarna algo, no sé Sí. bien qué, pero algo encarna. Y que Mirta le decía que creía que lo del kirchnerismo había sido una dictadura. Y entonces se ponen siempre eso, ¿fue una democracia o una dictadura? No, fue algo en el medio, fue una democracia que abusó de la autoridad, todo lo que podía abusar. Un abuso de poder. Entonces, por ahí llamarlo dictadura es no ser preciso con la calificación y entonces... No es que no fue una dictadura, porque además... no lo fue. Pero te quiero decir que no es la primera vez que... las cosas van derivando. Si vos en el año 1943, yo no estoy haciendo una comparación, simplemente estoy diciendo cómo es la historia y algunas cosas que pasaron. Si en el año 33 a muchos judíos en Alemania vos le explicabas que mejor era rajar, te decían que vos estabas loco. Había gente que lo vio con claridad y había gente que no lo vio con claridad. En el 33 era muy claro lo que iba a hacer Hitler. Había gente que no. Y no es que de un día para otro se puso a matar judíos. No es que, ¿entendés? Quiero decir, fue una cosa paulatina. Es un ejemplo que da a veces vergüenza usarlo porque lo han usado mucho, pero es cierto, es la rana. Sí. La rana en el agua. Vos la calentás de a poco y se muere quemada. La pones en el agua caliente y se pega un salto y se va. Es decir, pareciera ser que nuestra capacidad de acostumbrarnos a cosas terribles es permanente. Vos fijate, cuando vos decís, este gobierno es corrupto. Bueno, todos los gobiernos fueron corruptos. Esa explicación de todos fueron corruptos es justamente lo que debiera sublevar a la gente. Y decir, eso es una explicación mediocre que impide que uno realmente resuelva las cosas, porque con el tema de decir siempre fue así. Sí, sí, claro. Entonces ya no le haces nada, porque ¿qué vas a hacer si siempre fue así? Yo creo que es la peor explicación. Y yo creo que eso tiene que ver con mi viejo. Mi viejo, si yo le decía, cuando era chico, le decía, pa, me acabo de sacar un 4. Él me decía, boludo, tenés que estudiar, ponete las pilas. Pero si yo le decía, todos nos sacamos 4, ahí me pegaba una patada en el culo. Ajá.
Y claro. ¿Me entendés? Porque eso no era la excusa, eso no era una excusa. El 4 se arregla, punto. No podés disfrazarte o disimular tu responsabilidad porque varios más hicieron lo mismo que vos. No es menor el delito. Y en ese contexto también apareció la figura del periodismo militante como parte de esa verticalidad también, que en realidad sale a justificar lo que se hace sin preguntar mucho. ¿Es eso? Yo creo que sí, por un lado sale de ahí, pero pasa algo más grave. Me parece que yo no te podría encontrar la causa exacta, pero me parece muy raro, digamos, yo cuando si voy a McDonald's y pido la cajita feliz, lo más probable es que tire la lechuga al cuerno y saque el queso y me coma el resto. No es que todo lo que está dentro de la cajita feliz me gusta. Imaginemos entonces en un gobierno que tiene 30 ministerios, secretarías de Estado y todas las cosas que hay, gente que se prendió porque le convenía, gente que lo hacía porque ideológicamente estaba de acuerdo. En todo ese complejo mundo, seguramente hay varios que desentonan y varias cosas que no están... Sin embargo, había como una especie de aceptación absoluta de la cajita feliz. Nadie decía, sí, está todo bárbaro, pero voy a sacar la lechuga. No había uno. Porque además si lo decías te sacaban de una patada del tujes. Entonces eso genera una situación muy compleja. Eso justamente es el principio del autoritarismo. Así funciona. Y nos parecía bien, no, pero yo creo en esto. Yo no dije que vos no creas en esto, pero nada te huele raro, no hay una sola cosa que esté mal en todo lo que vos estás viendo. Entonces algo nos pasó. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con los milicos, con lo que nos pasó con los milicos. Yo creo que nosotros no evaluamos exactamente cuál fue el daño que nos hicieron. Y además cuando te relatan la historia de los milicos, todo el mundo la relata mal. De todos los lados la relata mal. La gente de los derechos humanos la relata mal. La gente de la izquierda la relata mal. La gente que perteneció a los sectores que llevaron adelante el golpe también la relata. Nadie la relata bien. Me parece que lo primero que hay que pensar es que ellos no bajaron en paracaídas en Argentina. Es el mismo cuento de la rana. Ellos cayeron en paracaídas y tomaron el país, no fue así, no. Lo que pasó acá fue otra cosa. Fue que era un país que tenía una tendencia de autoritarismo, que cuando llegó el golpe militar en un porcentaje altísimo, yo estoy hablando de 80% por lo menos de la gente estaba de acuerdo con que el golpe esté, después se dieron cuenta en qué se metieron, pero de entrada apoyaron el golpe, porque estaban cansados de todo ese despelote que se había armado, y al mismo tiempo tenés un grupo de gente que se sintió. Es decir, yo no creo que se deba descartar a la guerrilla como metodología revolucionaria posible en determinadas circunstancias. Ha sido eficaz y ha sido liberadora en algunas situaciones y en algunos países del mundo. Pero vos como jefe político y como militante político tenés que meter en cada caso digamos, la táctica que corresponda. Los pibes que se metieron en la guerrilla en aquel momento tenían la convicción equivocada de que ellos tenían el apoyo de la gente. Y nunca tuvieron el apoyo de la gente. El pueblo nunca estuvo con ellos. Ellos arrogaron un derecho que no tuvieron y fracasaron porque así los quedaron solos. Se alejaron. Y vos sabés que una de las mejores maneras de abortar un proceso revolucionario es acelerarlo. Cuando vos no podés frenarlo porque tiene razón, porque viene bien, la mejor manera es hacerle perder pie, es hacerlo ir más rápido de lo que puede. ¿Qué significa ir más rápido? Que vos en lugar de ir creciendo y creciendo con la conciencia con la gente y los demás te van apoyando, vos empezás a ser elitista, te vas derechito para adelante y la gente se queda atrás, queda solo, te cortan y te caes. Claro. Entonces es una vieja teoría que la usaban los rusos de antes, que era acelerar los procesos revolucionarios para que se caigan. Y esto es lo que pasó en Argentina. Entonces hay un montón de gente que es responsable de esa caída, líderes como Bonazo, Berbisky, Perdía, que siguen vivos, y que en la puta vida realmente contaron la verdad de las cosas y dijeron por qué se equivocaron, digamos, porque la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que pasó, cómo se llegó a ese error. Total, ya pasó el tiempo. Yo podría decir, sí, en aquel momento yo pensaba esto, lo hicimos por tal y tal motivo. Asumí lo que hiciste. Vos fuiste un militante, gente murió, mucha gente murió. Aparte murió gente innecesariamente, y de eso no se habla. Todo eso quiero decirte con esto, que nos estamos yendo al carajo en la conversación, pero, sí, estamos para eso. Pero me parece que acá lo que no se mide es que los derechos humanos, por ejemplo, que también fue parte después de una instrumentalización política horrible,
Los derechos humanos son un invento liberal de la Revolución Francesa. Y en la práctica han sido siempre una herramienta de defensa del perdedor. En Rusia a la derecha, en Argentina a la izquierda. El que había perdido la batalla horrible que se había armado había sido a la izquierda. Entonces salían los derechos humanos. Pero en realidad los derechos humanos no es justamente para hacer una utilización política. Lo que te garantiza el derecho humano es que no se politice, es que sea quien sea, nadie tiene que ser torturado, nadie tiene que ir preso sin juicio y nadie tiene que ser eliminado o desaparecido. No interesa quién es el tipo. Las discusiones con Eve Bonafini empezaron en el año 82, cuando ella sostenía que los desaparecidos habían luchado por la libertad. Y no es cierto, hay un montón de desaparecidos que no habían luchado por nada. Y que también habían desaparecido porque el general se quería acostar con la mujer del tipo. De todo pasó en ese momento. A mí qué me importa quién es el desaparecido. Es decir, hay que hacer un análisis biológico del desaparecido para saber si yo tengo que luchar por él. Entonces, cuando se empieza a politizar los derechos humanos, se empieza a desvirtuar. Y la izquierda que había sido derrotada, en vez de decir yo quiero apoderarme de los medios de producción, de los modos de producción que son redistribuir la riqueza, usaban los derechos humanos porque no se animaban a hablar de la izquierda. Estaban cagados de miedo por lo que la salipa que se habían pegado, y entonces lo único que podían decir eran los derechos humanos, con lo cual terminaron politizando algo que ya vemos el resultado. El resultado lo vemos hoy. ¿Qué pasó con los derechos humanos en Argentina? Las Madres de Plaza de Mayo, que fue una lucha gloriosa, maravillosa, desprestigiada, en negocios de casas horribles, con Soclender en el medio, un asesino horrible. Todo eso ahí quedó. El CELS, en vez de defender a los indios, peleando en contra, en el norte argentino. En el sur, si le conviene, a favor. Las abuelas de Plaza de Mayo haciendo cosas que vos decís, ¿qué están haciendo ahora? ¿Cómo que yo las conozco a todas? Yo le hacía los afiches a las madres. ¿Entendés? Algo salió mal, tenemos que entender que algo salió mal, estamos mal. La izquierda está mal, la derecha está mal, está todo el mundo mal. El país no funciona. De la democracia, hasta 30 y pico años de democracia, ya van a ser 40, y un país que llegó a tener el Producto Bruto de toda Latinoamérica junto, hoy es un desastre. Más del 30% de los chicos viven en familias que son pobres. El 30% de las familias pobres, que tienen chicos que son casi el 50% de la población, son pobres. Y ese 30% de pobreza es mentira, porque en realidad no es que trazás la raya y entonces cuando ganás 100 mangos más que la raya ya dejás de ser pobre. Seguís siendo pobre 20% más todavía. Lo que pasa es que los economistas la trazaron ahí, pero es una pobreza, chicos que no saben leer y escribir a los 10 años. Nunca pasó. Yo cuando era pendejo no había un solo tipo, yo nunca conocí a un analfabeto. No había. En serio que no había. Los únicos analfabetos que habían eran tipos en el campo que tenían arriba de 70 años, 65 años. No habían analfabetos. Eso se había terminado en la Argentina. Y ahora hay tipos que no saben leer y escribir, y los que saben leer y escribir no entienden lo que leen. Sí, a mí me da la sensación de que teníamos una gran estructura en algún momento, y hablo de estructura a nivel todo, desde la educación hasta las rutas o la estructura que había, que teníamos, y que en un momento todos nos dejamos de ocupar. Nunca más nadie se ocupó. No sé cuál fue ese punto de quiebre. Si fue... O que la gente que se tenía que ocupar era muy incapaz, no lo sé, pero una desidia... Un abandono general. El otro día lo veía en el programa también de La Nata el domingo, el Patronato de los Liberados, que el Patronato de los Liberados no puede hacer absolutamente nada porque no tiene los elementos para hacerlo. Entonces la gente que sale de las cárceles no tiene ni la menor contención. El instituto existe, o sea, esa estructura en algún momento existió, pero no funciona. Y así como no funciona eso, no funcionan un montón de cosas. Y los que la tenemos que hacer funcionar somos nosotros, ¿o no? Pero ¿sabés qué? Vos cuando una persona que roba, o que mata o que viola, es una persona que seguramente algún problema tiene, si no, no lo haría. Nadie hace eso porque le encante. Lo hacen porque, no sé, yo no soy psicólogo, no voy a poner a hacer un análisis, pero alguien que está enfermo, aunque sea para la sociedad, es un enfermo. Y tiene que ser curado. Las cárceles deberían ser lugares donde vos curás a alguna de esa gente, alguno podés, otro no, pero básicamente nadie sale de la cárcel mejor de lo que entró. No, claramente no. O si tuvo la necesidad de cometer el delito por algo, que por lo menos encuentre las oportunidades para no volver a tener esa necesidad. En Holanda, en los últimos años, cerraron 14 cárceles porque no tenían presos adentro. 14. Ahora, si vos comparás cómo sale un chico del colegio en Holanda y cómo sale un chico de Argentina en Holanda, ahí entendés. Es decir, vos la única manera que sacás a alguien de la pobreza y de la delincuencia, que no son la misma cosa, y no la pobreza genera delincuencia, que es un error que mucha gente, la gente tiene, es una
cagada decir eso. La única manera que lo sacás al chico de la pobreza y de la delincuencia es con educación. Cuando más fuerte es la educación, cuando más es el chico, es menos chance de ser pobre a largo plazo. Dándole un plato de comida, la copa de leche y todas esas cosas que se hace, bueno, en el momento que el chico tiene hambre hay que hacerlo porque no te queda más remedio que sacarle el hambre. Pero mientras tanto vos tenés que pensar cómo lo sacás de la pobreza. Y para sacarlo de la pobreza lo sacás con educación, con enseñanza. En los países que mejor planifican las cosas son al mismo tiempo los países que mejor tratan a los chicos. Acá en Argentina los tratamos mal. Hay chicos que pasan de grado sin saber leer y escribir. Es una cosa increíble. Eso es tratarlo mal al chico. Aparentemente es tratarlo bien, pero es tratarlo mal. En Holanda los chicos salen, yo lo sé porque mi hijo estudió en Holanda de muy chiquito. Son impresionantes lo que saben esos pibes. Los sólidos que están para defenderse del mundo. ¿Entendés? Entonces, claro, es el mismo país que es capaz de pensar cómo va a estar el agua dentro de 70 años, entonces hacer el dique en no sé dónde. Porque piensa en los chicos, porque él ya no va a estar cuando está haciendo el dique, el tipo que hace el dique no va a estar vivo cuando ese dique sea útil. Él está pensando en sus hijos, en sus nietos. Entonces, lo menos que puedes hacer por ellos es que la pasen bien, que vayan al colegio, que estén sanos, no que estén con el Paco. ¿Entendés? Y yo creo que la Argentina realmente abandonó a sus hijos, no sabe planificar, somos fundamentalistas de la coyuntura. Los políticos salen a hacer algo porque lo ven en el diario. Ahí se enteran que algo pasa y hacen una ley que no sirve para nada para parecer que algo hicieron. Es una disputa por el poder, no es una disputa de ideas. Sí, y volviendo a lo que decíamos del autoritarismo antes, también es muy cómodo confiar en el autoritarismo, porque me imagino antes del 55 en adelante, bueno, ya van a venir los milicos y lo van a arreglar, habrá pasado un poco eso en el 76, Eso, obviamente. y entonces el autoritarismo es cómodo, vos decís, bueno, y no Alguien sé, piensa ¿viste? por vos. Claro, que lo hagan, y después tenés de quién quejarte, además. Seguro. Le das la solución, no lo soluciona, y después tenés derecho a decir, güey, viste, no lo hizo. Yo quiero un país donde yo no sepa ni cómo se llama el ministro de Economía. ¿Entendés? Yo no quiero un país con líderes, un tipo carismático que me lleve por no sé dónde. Yo quiero un país donde yo ni me acuerde cómo se llama el ministro de Educación. Donde el tipo que hace lo correcto entienda que eso es lo que tiene que hacer porque yo le pago para eso, es un administrador. Es como que la piba que barra en tu casa te diga, che, hoy barrí bien, ¿eh? Si vos te pagué para que barras, digamos, yo como periodista tengo que hacer mi trabajo bien. Porque sí, pero nos encantan los líderes carismáticos. Pero bueno, es el primer problema. Es decir, una de las cosas justamente que lleva a los problemas más serios es estar esperando a ver quién aparece para que nos guíe, el Moisés que nos guíe a la tierra prometida. ¿Viste? Ya estamos bien grandes para eso. Ya pasaron 3.500 años ahí de Moisés, 3.700. ¿Y cómo se hace para crecer como país y no estar esperando que venga alguien a salvarnos? Y yo creo que las grandes crisis son las que producen las modificaciones, ¿no? Es decir, los países que salieron de la guerra. Italia era un desastre, salió de la guerra y terminó produciendo cosas maravillosas. Alemania lo mismo. Yo creo que acá todavía la guerra la vimos de lejos, las crisis las vimos de lejos, porque nosotros pensamos que tuvimos grandes crisis y demás, pero ¿sabés qué? Estaba lleno de palomas en el Congreso. El día que hay crisis las palomas se van, te las comés, desaparecen. En Italia no volaba un pajarito, no volaba un pajarito. Y acá la crisis realmente, en el sentido de lo que es una crisis que modifique realmente la cabeza de la gente, no tuvimos. Sería mejor que no haga falta y que la gente que tiene responsabilidades en la educación, en distintos ámbitos, en la cultura, empiece a pensar que si no se ponen las pilas, vamos a llegar a esa crisis. Quiero volar a otra, hablando de las palomas, volar a otra etapa de tu vida, que es cuando un día dijiste, chau, me voy a vivir al Monte Formoseño, y te instalaste ahí 6 años. 6 años. A estudiar el yacaré. El yacaré fue una excusa porque había que conseguir a alguien que nos banque, o me banque, mi estadía ahí y yo pueda hacer lo que quería. Entonces un amigo mío, Lorenzo, se le ocurrió imitar los criaderos de alligator que había en Estados Unidos, sí, con los yacaré, que es otra especie que requería entonces una tecnología distinta que había que investigar. Entonces armamos una especie de fundación, conseguimos que el zoológico de Buenos Aires, que en aquel momento era de la capital y tenía zoólogos, biólogos y demás, ponga parte de su staff a trabajar con nosotros. El Congreso nos dio una subvención en ese momento y armamos un criadero de caimanes
con la idea de poderlos criar en cautiverio y reponer el daño que se le estaba haciendo porque estaba siendo extinguido en la zona nuestra. Y bueno, hicimos el trabajo en Formosa con mano de obra aborigen, que ese era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces nos instalamos en un lugar donde prácticamente la mayoría de la gente era una población aborigen. Contraté a los más rebeldes, a los tipos que se rebelaban de los curas, de la gendarmería, que eran los tipos que sabían cazar realmente. Aborígenes. Aborígenes, ahí estaba Morello Patrocinio, Silvestre Patrocinio, Pedro Isauro, que eran todos cazadores, grandes cazadores, y me ayudaron a hacer una cosa que ellos mismos no sabían hacer, que era atraparlos vivos, sin lastimarlos. Ellos sabían matarlos y vender la piel, el cuero, pero agarrarlos sin lastimarlo, nada, era una cosa que tuvimos que aprenderla juntos, y en ese trabajo de aprender juntos a atraparlos, nos hicimos muy amigos, convivimos, estar 3 noches persiguiendo a uno de estos bichos en el medio de la nada, en el monte, durmiendo a la intemperie, cagado de mosquitos. Pero me imagino que viajar de Buenos Aires a vivir en el medio del monte formoseño con aborígenes es un poco ir a Marte. ¿O no? ¿Tenés algo en común? Pero yo había estado en Marte varias veces, en Marte es más abstracto, menos ya conocías abstracto. Varios planetas. Ya había varios planetas. No, de entrada me parecía maravilloso. Me parecía maravilloso porque no sé cómo hubiese sido ahora con internet, que está, que no está, toda esa cosa, no sé. Pero en aquel momento las comunicaciones eran distintas. Yo siempre de chiquito, a mí me gustaba un programa que se llama Dactari. Sí. Me encantaba la idea de estar viviendo en el medio de la nada, con animales alrededor, teniendo problemas de esa naturaleza. Sí. Y entonces vi la posibilidad de escaparme del porteño, que ya me tenía cansado, justamente por estas discusiones que había, que ya en aquel momento se percibía la distorsión en la concepción de los derechos humanos y de la izquierda, y no había manera de dar vuelta a eso. Que ya se veía que quienes volvían del exilio no abrían la boca y no decían lo que tenían que decir. Y dije, yo me voy a la mierda. Y me fui. Fueron 6 años increíbles porque fue un túnel del tiempo directamente, porque las preocupaciones eran otras. Lo que hacía o dejaba de hacer Portantiero o Beatriz Arlo, lo que decían o dejaban de decir, no tenía ninguna importancia, no había forma de que eso incida sobre la realidad del monte. Ni siquiera lo que podía hacer Alfonsín en aquel momento o Menem después cambiaban nada la vida de la gente de ese lugar. Estaba como protegido de esa locura, y al mismo tiempo enfrentando problemas más reales, ¿no? ¿Cómo qué comer esta noche? Como qué comer esta noche, sí. Cómo conseguir carne, cómo lograr que el agua sea potable y que no me mate, cómo hacer para construirme un baño con agua caliente, cómo hacer para tener luz, cómo hacer para arreglar un auto cuando se rompía y no había mecánico 80 kilómetros cerca y el coche no se movía. Y ahí aprendí un montón de cosas que yo no sabía que sabía, digamos. Cuando uno estás parado al lado del mecánico y él te está arreglando el coche, vos estás mirando, y eso que parece que no es nada, por ahí en algún momento te salva. Porque eso que vos viste como el tipo hacía la palanca para sacar no sé qué, te sirve para que vos resuelvas el problema y no te quedes en el medio del camino. Y ahí empezaron a aparecer, tanto para la huerta y la granja que nos daba de comer, como para la forma de hacer la plomería para conseguir un calefón a leña que nos daba agua caliente. Todas esas cosas tenían que ver con esos recuerdos de haber estado de pendejo mirando cuando venía el plomero. Sí. Se organizaban de modo que me ayudaban a resolver problemas que en ese momento se hacían visibles. Es decir, que la necesidad apela a tu memoria escoge. Busca, en algún lugar está y lo busca. Bueno, lo improvisás, atás con alambre, todas esas cosas. Y entonces me di cuenta que yo era un tipo mucho más poderoso de lo que yo creía en términos de la capacidad que yo tenía de hacer cosas que yo en cualquier otro lugar del mundo llamaba, che, arreglame este quilombo, vení para acá, llamaba al carpintero, al herrero, a quien sea para que lo haga. Yo hacía todo. ¿Y el instinto también sentís que aflora más? Absolutamente. Yo empecé, nosotros acá, suponete que te dicen, se está incendiando acá al lado. Entonces vos vas a mirar si hay fuego y recién cuando ves que está el fuego salís corriendo. Yo siento el olor y salgo corriendo, necesito, es decir, yo le doy el mismo prestigio al olfato, que al oído, que al tacto, que a la vista. Es todo igual, ¿por qué el ojo tiene que tener más prestigio? Claro. Los aborígenes de ahí, los animales de ahí sobreviven justamente porque
no van a mirar a ver si era cierto. Olfatean y ya está, se dan cuenta. Entonces me parece que nosotros hemos perdido además la capacidad de utilizar todo nuestro conocimiento y todos nuestros instintos. Y además, si vos en el campo te equivocás, te morís. Es decir, si vos levantás sin cuidado un pedazo de rama, abajo hay una víbora del coral o una cascabel o una yarará y te manda al otro mundo, porque hasta que llega alguien a curarte ya te moriste. No llegás. Entonces vos no podés equivocarte. Si vos atás mal la vaca se va y no tenés lo que morfar. Entonces, allá los idiotas duran poco. Acá el idiota puede llegar a ser presidente de la nación. En esos lugares, o sos eficaz, o tenés que quedarte al lado de tu mamá para que te cuide. No hay manera que un eficaz avance y funcione. ¿Entendés? Ahí tenés que ser bueno para lo que haces. Si vos sos un domador y te tira el caballo cada 5 minutos, ya perdiste el laburo. Es decir, Claro. si vos haces bombo y no suena, no marcha. Es decir, ahí realmente la eficacia es la única forma de sobrevivir en el monte. ¿Y qué sabiduría ancestral o qué parte instintiva tienen los aborígenes que viven en el monte que te haya sorprendido, que llegás de otro lado y decís no puedo creer cómo hacen esto o cómo logran esto o lo otro? ¿Y qué sabiduría ancestral o qué parte instintiva tienen los aborígenes que viven en el monte que te haya sorprendido, que llegás de otro lado y decís no puedo creer cómo hacen esto o cómo logran esto o lo otro? Bueno, básicamente nosotros estamos todo el tiempo pensando cómo sigue esto. Cuando termino de acá me tiene que buscar el coche, me tiene que llevar no sé dónde porque tengo que hacer no sé qué. Entonces me pierdo un pedazo de esto que está pasando acá. Sí. Ellos nunca se pierden lo que está pasando acá. Nunca. Porque ellos lo único que tienen es lo que está pasando acá. Ellos, mientras yo hablo con vos, yo sé lo que le está diciendo el iluminador al otro en bajito. Eso que vos escuchás como murmullo, él lo puede decodificar. Y mientras está hablando con vos, él está escuchando lo que dice el otro y sabe que el tipo ahí acaba de moverse. Es decir, sabe todo lo que está pasando en este instante, en este lugar. Yo he visto conversaciones cruzadas, increíbles, en una especie de asambleas que hacen, donde el cacique hablaba conmigo y de repente paraba y decía, no, eso que estás diciendo no es cierto. A un grupo que estaba más allá. Y después se metía lo mismo con el de allá. Él sabía lo que estaban hablando todos al mismo tiempo, en el mismo lugar. Se tiraba bajo el agua el tipo y te decía, en un agua totalmente turbia, opaca y turbulenta, el tipo se tiraba y decía, ahí viene el dorado. Y venía el dorado y lo agarraba. Es decir, escuchaba el dorado, ¿entendés? Entonces esos tipos tienen una enorme capacidad para el segundo en el que viven y una enorme incapacidad para el futuro y para el pasado. ¿Para el pasado también? Sí, el pasado en el sentido de que no arman historias de qué pasó, qué hizo, que digamos que en 1830 invadió no sé quién, todo eso no sabe. No existe. No existe. Para que exista el futuro tiene que existir el pasado. La concepción, porque eso tiene que ver con el agricultor. Parece una huevada esto, pero primero, el agricultor, a diferencia del cazador, es un tipo que planta, espera, cosecha, guarda semilla para la próxima, él ya tiene una relación con el futuro. Él tiene que pensar en el futuro porque si no, no sobreviven. Son lugares climáticamente más hostiles que si vos no te preparás para cuando no hay comida, no comés y te morís. Entonces la única manera es pensar en el futuro. Entonces vos plantás o agarrás una vaca y la haces preñar para que dentro de 3 años te dé el ternero, para que dentro de 5 la puedas vender. El agricultor, es que nuestra cultura tiene que ver con la agricultura, es justamente la planificación por necesidad. Entonces vos estás no solamente pensando en hoy, sino que estás calculando cómo sigue la historia y cómo te preparás para ese momento. Eso cambia el cerebro completamente con el cazador, que es un tipo que simplemente tiene hambre, sale, caza y vuelve, come y se va a dormir y al otro día, si no hay caza, recolecta alguna cosa que encuentra en un árbol y se la come o se va a pescar. Él resuelve el problema a medida que va sucediendo. Claro. La abundancia no ayuda mucho a la evolución. Casi como un político argentino. Claro. Es lo que pasa, es la abundancia nuestro problema. Yo creo que es la venganza del indio. Lo que nos está pasando es que los indios se vengaron de nosotros y de adentro nos convirtieron en cazadores que solamente sabemos actuar de acuerdo al minuto en que estamos viviendo y a lo que nos pasa.
Me hace acordar en la crisis del 2008, ¿te acordás que los norteamericanos y europeos y decían, no, que perdí toda mi Sí, jubilación y que perdí todo, y que nosotros acá sí. decíamos, bueno, acá esto ya nos pasó 3, 4 veces y Sí, no sí, te preocupes porque algo siempre va a haber. Acá siempre hubo, por ahí en otros lados no es que siempre hay. Bueno, es que nosotros vivimos en un país que es casi para cazadores, pues es un país que tiene mucha riqueza y cuando más riqueza tiene el país, nosotros somos como hijos de ricos, ¿entendés? No se dicen que una pequeña fortuna se hace con una gran fortuna, ¿no? La haces Claro. mierda primero y se hace chiquita. Eh, y un poco es esto lo que pasa acá. Es decir, es un país que como siempre de algún lado zafó, porque tiene una agricultura que banca las pérdidas y los errores y los despropósitos y la corrupción, en el sentido de que produce lo suficiente para darle de comer a 400 millones de personas, podría darle a 1.000 millones, y había petróleo, hasta ahora lo hicieron pelota, pero había petróleo en cantidad, la minería también es un recurso. Entonces Argentina es un país con mucho recurso natural que ha servido para ir tapando las cagadas que se fueron mandando de manera sistemática a la política argentina. La política, el empresariado, Todos, todos, los todos, hagámonos intelectuales. cargo todos. Claro, Si por tenemos supuesto. para hoy, nadie No, se es preocupó que, para no, mañana. es que además, ¿sabes qué? Es como un carburador perfecto en un coche que no funciona. No sirve para nada. Esto es un vehículo donde todos formamos parte de él y todos estamos haciendo que esto ande o que no ande. No le cambiamos los cables hace no sé cuántos años, no le cambiamos las cubiertas no sé cuántos años, no le cambiamos las pastillas de freno y andamos a 180 kilómetros por hora por una carretera toda rota. Esa es la Argentina. Con toda la guita que hubo, no cambiamos un cable, con toda la guita que hubo mucha plata. Nunca hubo tanta plata como estos últimos 15 años. Para mí el mayor pecado del kirchnerismo es la oportunidad perdida. No, claro. No, y no el kirchnerismo. 2003, 2008, 2010, la cantidad de plata que había. Pero no es un problema del kirchnerismo, es un problema nuestro, es un problema de todos. No es el Bueno, kirchnerismo sí, el que por lo ahí hizo ellos mal. reflejan muchas cosas de lo que Somos nosotros nosotros los somos. que lo hicimos mal. Ellos fueron los que llevaban adelante la carroza, pero nosotros estamos dentro de esa carroza y no fuimos lo suficientemente inteligentes para evitar que eso suceda así. Somos corresponsables. Quiero ir de vuelta a tu historia y cuando volviste del monte, cuando volviste, ¿volviste por el atentado a la AMIA? ¿Volviste justo antes? No, ¿Cómo fue eso? no volví pero sí, cuando el atentado a la embajada fue mientras yo estaba ahí y el atentado a la mía yo ya estaba acá. Y lo investigaste. Lo investigué, ahí tenés, por eso. ¿Por qué lo investigué yo? Bueno, primero porque estaba cerca, después porque en ese momento pasó una serie de sucesos que me involucraron, y después porque mi viejo había construido ese edificio y porque había sido uno de los que lo construyó, había sido miembro del Tribunal de Ética de la AMIA, y yo tenía una cierta experiencia en investigar cosas que involucraban al Estado, por la época del porteño, y me pareció que era yo el que podía hacerlo, que no había mucha más gente que podía hacer eso de una manera correcta, porque desde el periodismo, quiero decir, ¿no? Sí. Y ahí fue que a Veraja en su momento le obligaron a que me tenga que dar a mí la información para que yo pueda hacer la investigación desde Estados Unidos, la gente de la comunidad judía. Él no pudo negarse. Y ahí empecé yo a hacer un trabajo de investigación donde se veía claramente que el Estado, el propio Veraja, estaban encubriendo. Y por eso hice el libro y ahí está. ¿Y qué conclusiones sacaste en ese momento y siguen siendo válidas después de tanto tiempo, Absolutamente, después de todo este absolutamente. tiempo? Acá hay una historia oficial que no tiene nada que ver con la verdad. Y que por algún motivo ya no quieren ir para atrás. La realidad es que desde el primer momento se encubrió el atentado. La Policía Federal, con la CIDE y la justicia encubrieron el atentado. A propósito, no por negligencia, no por estupidez, a propósito. no por inútiles. No, a propósito, sin duda. Además, dejando de lado información relevante, muy relevante, no citando testigos importantísimos, dejándolos de costado, y no revisando todas las hipótesis posibles, solamente se centraron en una y descartaron cualquier cosa que vaya en contra. Y por supuesto, no cerraba nada. ¿Y esa hipótesis en la que se centraron es la pista iraní y fueron siempre por ese lado? No, la pista iraní, digamos, hagámoslo al revés. Yo primero tengo que decidir de qué te moriste. Sí. Si fue de un balazo, de un cuchillazo, si fue un balazo, qué arma fue, cuál es el calibre. Y ahí yo salgo a buscar un tipo que tenga un arma y que haya estado cerca. Pero si yo no me pongo de acuerdo primero cómo te moriste, difícilmente yo puedo encontrar al culpable.
Esta es la situación real de la causa. Es decir, a pesar de la trafic y de todo el cuento chino, la realidad es que no existe en la causa indicios reales, pruebas concretas de la existencia de la trafic. No existe, porque cuando todos los elementos que había en los pedazos de vehículo fueron descartados, porque no fueron obtenidos conforme a derecho. Eso significa, bueno, está bien, pero estaban, no estaban, no sabés si estaban. Por eso la justicia dice que las cosas deben obtenerse de un modo determinado, porque si no vos no sabés si fueron plantadas o son reales. Claro. Entonces vos no podés decir, bueno, pero está bien, se descartó todo eso porque no fue obtenido conforme a derecho, pero igual es verdad. Es absurdo esto que están diciendo, ¿entendés? Es decir, primero demostrame que estuvo la trafic ahí, para empezar. Segundo, explícame cómo fue que tanta gente que vio la explosión no vio llegar a trafic. Y cómo una sola mujer que la vio del otro lado cuando daba la vuelta, pero no la vio llegar, te tomás en serio un testimonio que se cae a pedazos. ¿Cómo puede ser que los informes iniciales desde Estados Unidos decían que la explosión había tenido seguramente una parte adentro y una parte afuera, o por lo menos gran parte adentro, y cómo fue que eso se descarta digamos, hay un montón de elementos que hacen que la causa esté donde está. Es decir, pasaron 22 años, todos tenían razón, todos sabían lo que había pasado y sin embargo no pudieron meter en cana a nadie. Aparte, claramente había una enorme conexión local, solamente así se justifica todo esto, sino porque alguien va a encubrir, tirar pruebas falsas, para encubrir un iraní que no conoce. Es decir, no tiene lógica. Entonces no lo vamos a saber nunca. Nunca. No, por ahí alguien me cuenta y yo te cuento. Pero quiero decir, desde el punto de vista técnico, Fáctico. legal, fáctico, de meter en cana a alguien por haber hecho el atentado, no. A lo sumo vas a poder meter en cana a alguno de los que encubrió. Pero se arruinó todo el sistema probatorio, porque además yo no soy tan inteligente como para poder entender todas las trampas y trapisondas que se mandó la policía y la CIDE para ocultar la información. Yo descubrí algunas, pero no voy a descubrir todo, no hay manera, ¿entendés? Es lo mismo que pasó con el caso Nisman, destruyeron las pruebas, rompieron la escena del crimen, la cambiaron toda. A mí nunca me queda claro si es maldad, si es negligencia, si es estupidez o si es todo. O es que... No, yo creo que es una mezcla de todo, porque lo que hacen habitualmente en la Policía Federal y en la justicia es, cuando quieren encubrir, hacerse pasar por ineptos. Entonces puede decir, bueno, las cosas como en Argentina, son todos unos animales, que yo qué sé cuánto, y es la mejor manera de encubrir sin correr demasiado riesgo, hacerse pasar por pelotudo. ¿Y vos tenés una versión que vos creas de lo que pasó en Amia y lo que pasó con Nisman? ¿Tenés una versión que vos creas de lo que pasó en Amia y lo que pasó con Nisman? Yo creo que a Nisman lo mataron, no te puedo decir quién. Es muy sencillo, si el suicidio era lo que le convenía al gobierno nacional en ese momento. Si entra el jefe de la policía con Bernie al lugar y ven que el tipo se suicidó, no tocan nada, dejan todo perfecto, impiden que nadie se meta, llama que venga el FBI, la KGB, todo, y ¿qué pasó acá? Sí, se terminó la conversación. Ahora, si vos entras ahí y hay un suicidio, siendo jefe de la policía, jefe de la prefectura, jefe de investigación de la policía y Bernie, se meten adentro y hacen pasar una manada de elefantes de un lado para otro para que se rompa todo, obviamente no te gustó lo que viste, lo que encontraste y querías encubrirlo. Porque no es que esos tipos no sepan cómo se cuida una escena de crimen. No es el sargento de Villa Elisa el que metió la pata, ¿entendés? Es el jefe de la policía. Realmente no puede ser que alguien que sea el sargento de Villa Elisa llegue también a ese lugar solo porque es obediente y porque es parte del partido. No, quiero decir que el tipo que entra al lugar y destruye la escena del crimen puede ser un idiota, sí, pero no puede ser el jefe de la policía. Es decir, si el jefe de la policía hace este desastre, lo hace a propósito. Y a mí siempre me queda la duda si no puede ser un idiota el jefe de la policía. Todos los 4 jefes juntos, no. No, porque con solo ver CSI Miami y 2 series más,
2 veces, Te das cuenta ya que... sabes que vos no podés tocar nada cuando Claro. llegas al lugar. Y sí. Eso no hace falta ser un genio. Se sientan a comer pizza en el lugar, escúchame. Tocan todo, van al baño, mean. Arruinaron todo. No existe eso que pasó. No hay forma de justificarlo. Eso no es un idiota. Lo que pasa es que vos tenés esa duda que vos tenés. Decís, pero ¿no será que el jefe de policía es un pelotudo? Bueno, eso es lo que él quiere. Nadie llega como pelotudo a jefe de la Policía Federal Argentina. ¿Llega como hijo de puta? Pues absolutamente. Porque tenés que garpar, tenés que coimear, tenés que hacer todas las cosas que hay, no llegás. Conociendo ahora tu historia sobre los días contados que tenías cuando tenías 20 años, eso que contabas de cómo ves el tiempo hacia adelante y cómo eso te lleva a hacer las cosas ahora, de haber vivido también en Formosa, en el monte, y también ese concepto muy del ahora, viste, hay como una coincidencia ahí, ¿no? En los tiempos, en cómo ver el futuro o cómo ver el presente, más que cómo ver el futuro. Cuando te acostás a dormir cada noche, ¿pensás en el mañana? ¿Pensás en el hoy que tuviste? ¿O simplemente pensás en cerrar los ojos? Si tengo sueño no pienso nada, y si no tengo sueño pongo Netflix.